Vamos a escuchar la última parte de la presentación del ingeniero por Domingo en lo que se denominó puntos críticos de la ganadería del futuro. Él va a hablar sobre la genética y la eficiencia en el uso de la alimentación y los consumos. También nos va a hacer un resumen de todo lo que él expuso en la presentación. El último punto que yo quisiera tocar, o un par de puntitos rápidamente, tiene que ver con otro componente de la eficiencia que también está atado a la genética y al origen del proceso productivo de carne, que es la eficiencia en cuanto a el uso del alimento o la eficiencia de consumo del animal para producir, para hacer lo que está haciendo. Ahí apareció el concepto entonces de consumo residual, que no es lo que es residuo está residual en el comedero, sino si yo agarro un grupo de animales, lo evalúo el consumo en grupo, sé cuánto come cada uno en forma continua durante 60 días, promedio ese individuo y me dice, bueno, come 8 kilos, hay otro que come 9, otro que come 7,5. Cada uno tiene su nivel de consumo. Con ese dato hago una estimación y con una ecuación donde interviene el peso vivo del animal, el aumento de peso de los individuos, hago una estimación de cuánto yo esperaría que coma. Sería esta línea cero, o sea, digamos, si yo lo que come, lo que espero que coma, le resto lo que efectivamente come y fueran idénticos los dos valores, me daría cero. Eso se llama consumo residual cero, o sea, lo observado, medido, es lo mismo que yo esperaría que coma. Si el animal comió más de lo que yo esperaría que coma, va a tener un residual positivo, o sea, como en este punto rojo hay uno que tiene un valor 1, que quiere decir que comió 1 kilo más de lo que yo esperaría que coma para su nivel de aumento de peso y su peso metabólico. Si me pongo del lado de abajo, bueno, hay un valor, por ejemplo, negativo, -1. -1 quiere decir que está comiendo menos de lo que yo esperaría que coma para ese nivel de aumento de peso y su peso metabólico. O sea, está siendo más eficiente en el uso del alimento, está generando el aumento de peso propio que está generando, comiendo menos de lo que yo esperaría que coma para ese caso. Entonces los negativos de acá abajo son los más eficientes, llamémosle así, y los de arriba serían los menos eficientes. Esto tiene implicancias lógicamente diversas, ¿no? Acá muestra, por ejemplo, la gran correlación que hay entre el RFI y el consumo. Lógicamente, los que más comen tienden a ser los que tienen RFI positivo y los que menos comen tienen el RFI negativo. O con la conversión efectiva de cantidad de alimento por kilo de aumento de peso, o sea, los que peor convierten, o sea, que consumen más alimento por cada kilo de aumento de peso, tienen RFI positivo, y los que menos alimentos necesitan por cada kilo de peso aumentado, o sea, que tienen un índice de conversión mejor, digamos, más bajo, son los de tipo RFI negativo. Entonces, si yo pienso y ordeno esto, digo, bueno, los que comen, digamos, menos de lo esperado, valores negativos, pero a su vez aumentan más que el promedio, por ejemplo, de ese grupo, son animales interesantes, o sea, aumentaron más que el promedio del grupo, comieron menos que el promedio. Es un cuadrante de esa distribución de los datos bastante interesante. En el otro extremo tengo los que aumentan menos y consumen más. Bueno, tal vez no son los más eficientes para este tipo de esquemas, no son los más eficientes, podríamos eventualmente elegirlos por otros atributos, pero no necesariamente por eficiencia de conversión. Y así estas tecnologías han ido avanzando a diferentes razas en el país y ha generado expectativas. O sea, ¿quién no querría producir lo mismo comiendo un 10% menos o un 20% menos, ¿no es cierto? Acá yo hice un ejemplo, digamos, ahora para combinar los conceptos de la carne del lado de adentro, de conceptos de cortes minoristas, con esta cuestión del RFI. Si hablamos de huella ambiental, no es lo mismo distribuir la huella ambiental de un animal respecto del otro, cuando la queremos distribuir en función de cada kilo de carne vendida en la góndola. Imaginemos ahora que le sumemos a esto que el primero, además de ser todo lo eficiente que es en producir carne y todo lo carnicero, además sea de un RFI negativo. Sería un animal ideal que a su vez hace las cosas con mucha eficiencia, o sea que cada kilo de aumento de peso
lo genere cada día consuma 8 kilos de alimento y no 10, como el segundo, o sea que su conversión sea 5,9 o 6:1 versus 7,7:1 en la fase de corral. Simplemente por tener en cuenta esa diferencia de corral, no sus etapas de recría ni cosas anteriores, simplemente con eso, combinado con su aptitud carnicera, el primero produce 1 kilo de corte minorista con 9 kilos de materia seca consumida y el segundo con 17, o sea, una diferencia del 50%. Miremos esto desde el punto de vista de todas las implicancias, ¿no? Las implicancias no solamente sobre la eficiencia de conversión y sobre el costo del kilo producido de carne, sino además de todas las externalidades. Cuando salimos a distribuir la huella ambiental de producir cada kilo de corte minorista, cuando un animal nos cuesta en alimento la mitad del otro para producir lo mismo, ¿no? El último punto que yo quería tocar tiene que ver con esto de otro componente que probablemente sea revolucionario o de impacto en la ganadería, que tiene que ver con los sistemas de precisión y de gestión individual que mencioné al principio. O sea, ya vemos sistemas con las propuestas de balanza pesada al paso, de vacas para ser detectadas automáticamente, para ser monitoreadas en forma continua, no solamente por su existencia, sino por su peso. Poder encontrar momentos en forma automática donde hay cambios sustanciales. En un rodeo, como en este caso ahí por el 10 de octubre ocurren cambios importantes que empiezan el 10 de agosto, o sea, seguro está ocurriendo un proceso de parición. Estas tecnologías que parecían de otra época o del futuro ya están acá, están en la discusión de la ganadería, y cada vez más es una ganadería que quiere mirarse del lado de adentro, digamos, desde las eficiencias y desde la cantidad y calidad de producto que genera. Entonces ya no es tanto del futuro dentro de 20 años, sino probablemente sea la ganadería de los próximos 5 o 7 años, ¿no? Y por último, otro componente de desafío ambiental que muchos productores ya están pensando, sobre todo de ciclos más integrados, que hacen mixto, que hacen agricultura con ganadería, es la circularidad de la ganadería. O sea, una ganadería que plantea, por ejemplo, el uso de los corrales con insumos propios, usando granos, usando subproductos de la propia industria, de los mismos insumos, de los mismos productos que genera, como puede ser la soja y sus espeles, o los henos procesados de diferente manera, pero mirando, por ejemplo, el estiércol y otros productos del proceso ganadero, como los grandes reciclables. Y hoy hay planteos de recría, de invernada, con el uso de corrales, que están pensando en la alimentación, no solamente para producir carne, sino para, a través de la bosta, a través del estiércol, hasta renutrir y remineralizar, o renutrir potreros y renutrir lotes. Entonces el estiércol en estos casos deja de ser un problema para ser parte de una solución, que es llevar abonos, aumentar la capacidad de distribución de algunos microminerales o minerales, donde es difícil a veces hacerlo de otra manera. Entonces el bovino es un vehículo hasta para la refertilización y recuperación de potreros. Esto es interesante porque lo que parecería ser una anécdota experimental ya está implementado en varios casos por productores que están mirando en la circularidad del sistema mixto una oportunidad de diferenciación. Estos son los puntos que yo quería comentar. Le agradezco mucho su tiempo. Y como ven, la ganadería del futuro es una ganadería que probablemente sea diversa, desafiada por diferentes aristas, muy observante del precio y de las eficiencias, y una ganadería donde los compartimentos están muy conectados, ya sean los compartimentos de su propio proceso, desde la cría hasta la carne, como con los compartimentos externos que son el ambiente y la opinión pública. En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624-517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520.
vamos a volver a la jornada técnica del 18 de marzo, donde hubieron distintas presentaciones sobre las técnicas de suplementación. Uno de los técnicos que planteó las distintas técnicas de suplementación es el ingeniero José Rosselló. Él desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez. Escuchémoslo. Entonces el desarrollo básicamente trabaja en ese sentido, un alimento que nos permite cubrir los requerimientos con un bajo volumen y a su vez se regula el consumo del animal en forma autónoma, sin mucha variación en forma diaria. Básicamente, ¿cuál es la presentación de dicho alimento? Y sobre todo, cómo, o sea, si es un alimento que cada 10 días o cada 7 días van a ir a los potreros, ¿cómo está en bateas? ¿Qué tipo de batea? Como para que no tenga, o sea, algún tipo de daño por parte de las inclemencias climáticas. Claro, por supuesto que estos sistemas de autoconsumo habitualmente llamados presentan una bateas particulares con techo y algunas hasta con tapas que los protejan de los distintos momentos de precipitaciones y esas cuestiones. Creo que es fundamental para conservar el alimento y de esta manera los animales lo puedan aprovechar mejor. Acordémonos que cuando la distribución es grande y tenemos muchos animales en el potrero, por ahí es mucho el alimento que cargamos. Entonces este aspecto, cubrirlo en alguna forma en los días de lluvia, es fundamental para el mantenimiento, pero también en la época en donde nosotros damos generalmente coincide con épocas de menos precipitaciones, o sea en la época invernal, que ahí es donde usamos este tipo de alimentos para suplementar a la categoría que apuntamos, que es la recría o la reposición de la hembra. ¿Cómo es la presentación del producto? ¿Es polvo, pellet? ¿Cómo es la presentación? Un peleteado, sí. Y básicamente la composición química, ¿cuál vendría a ser el producto en sí? El producto, la empresa venía trabajando un producto anteriormente que con 1 kilo cubría los requerimientos. Nosotros lo que hicimos es incorporarle un regulador químico y ahí evaluamos este regulador para ver que el consumo, o sea, el producto se brinda. Si calculamos que va a consumir alrededor de 1,5 kilos por animal, podemos decir, bueno, si le queremos dar 10 días, le damos 15 kilos por animal. Si tenemos 10 animales, son 150 kilos. Y al día 9 nosotros tenemos que revisar el comedero y encontrarnos que nos queda un resto todavía. Entonces, esa es la estrategia de suplementación la que nosotros buscamos. ¿Y por qué se busca esta estrategia? Porque lo que intentamos es facilitar la técnica y de esta forma vamos a tener mejores resultados. Pero volviendo a la pregunta que vos me hiciste, es un producto que combina energía con proteína y entonces lo que hace es cubrir los requerimientos de esta categoría. Está alrededor de 24% de proteína bruta con 2,7 megacal por kilo más otros aditivos que los agregan la empresa y el regulador de consumo. ¿El regulador de consumo qué vendría a ser? ¿Cuál sería el producto? Es una sal aniónica que se usa en suplementación animal y que, después de haber probado varias durante varios años, se logró que esta es la que tenía un comportamiento más acorde con los objetivos que habíamos buscado desde un inicio. Acordémonos que estamos pidiéndole bastante cosas a este tipo de producto, porque le estamos pidiendo que uno suplemente en forma suplemente en una forma discontinua, que el animal se regule solo, que siga consumiendo el pasto, que no varíe mucho el consumo de un día u otro día, que se mantenga regular el consumo, que caiga bien por los sistemas de los comederos de autoconsumo. O sea, son bastantes factores que se fueron solucionando durante un proceso largo de investigación para poder llegar a hoy en día a un producto que ha resuelto estos problemas, pero por supuesto no es mágica la cuestión. Lo que nosotros buscamos es un producto que tiene una muy alta interacción entre el pasto, el agua y el animal. O sea, son 4 factores que debemos considerar. No funciona
toda técnica de suplementación, no solamente esta, sino cualquiera que nosotros apliquemos, la suplementación, la base principal es que haya pasto en los potreros, aunque sea de mala calidad, pero que haya pasto. Y ahí podemos potenciar un poco los resultados con un producto o con otro producto, porque hay muchas alternativas también, no solo esta, para suplementar. Y ahí vamos a ver el otro factor que es el que a veces más le interesa al productor, el económico. ¿Cuál es el rendimiento económico de este producto comparado con las suplementaciones tradicionales? Generalmente no es mi área de conocimiento, pero de todas formas el producto por supuesto lleva un desarrollo industrial y tecnológico bastante amplio y eso se traslada también al precio. Hoy nos encontramos en situaciones, son productos que tienen resultados parecidos a suplementaciones complejas con maíz, complejas no, sino más bien que interactúan con maíz, con alguna fuente energética como el maíz o el sorgo, con algún pellet proteico, y en eso los precios que son bastante similares. Pero sigue habiendo algunas opciones un poco más económicas, como por ejemplo la semilla de algodón o un pellet proteico, pero vuelvo a repetir, tanto para este producto como para cualquier opción, lo principal y lo que hoy lamentablemente la situación es muy compleja porque ya venimos hace 3 o 4 años con una sequía importante, es que haya pasto en los potreros. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a estar escuchando al doctor Balbuena, quien se refirió también en la jornada del 18 de marzo sobre la edad y peso del entore de la vaquilla.